Hermoso, inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa. Y vamos a ver justamente ya en continuidad del tema anterior, estuvimos viendo sobre la vida de Abraham, ¿verdad? Y que había una promesa para él, una promesa de que en él serían, ¿qué? Benditas, ¿qué? Todas las familias de la tierra, ¿no? Entonces vamos a continuar porque estamos estudiando Génesis y esta vez justamente vamos a ver hacia dónde va Abraham y por qué razón estamos vestidas de egipcias. Muy bien, entonces vamos a ver en Génesis 12, si pueden poner por favor en la pantalla, Génesis 12, capítulo 12, versículos 6 y 7, y dice lo siguiente. Bueno, pueden buscarlo en su Biblia también. Y menciona lo siguiente. Dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Si ustedes pueden ver ahí el mapa, ustedes van a poder ver ahí la flecha que está justamente, está señalando Siquem, ¿no? Pero después vamos a estar viendo un poco el significado de este lugar, porque todos los nombres en la Biblia tienen un propósito. Dios jamás ha dejado de mencionar algo sin un propósito. Entonces, después lo vamos a ver. Vamos a ver el siguiente, por favor. Y dice el texto, y apareció Jehová, ¿a quién? A Abraham. Y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Entonces, no solamente vemos en el texto de que Jehová se aparece a Abraham, sino que habla con él. Y cuando habla con él, él le menciona, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar, ¿para quién? A Jehová, a Dios, que le había aparecido. Entonces es interesante ver que este lugar Siquem significa hombro, significa cargar. Y simplemente, al parecer, era un lugar donde simplemente uno podía levantar un altar para poder descargar todas estas aflicciones que de repente, como seres humanos, uno tiene. Por eso ese nombre de este lugar. Y la encina de Moré era un roble, era un árbol, ¿verdad? Y simplemente es posible que en este lugar acampó Abraham en una forma temporal. Bueno, vamos a continuar, ¿no? Pero una de las cosas que quisiera mencionarles es lo siguiente. Si Dios ya había hablado con Abraham y ya le había mostrado cuál es su deseo, cuál es su plan, entonces lo que Dios está haciendo nuevamente es confirmarle sobre lo que ya le había dicho. Cuando Dios te revela y te muestra algo, te aseguro, me ha pasado a mí y ha pasado a muchas personas, pero cuando Dios te muestra algo, lo siguiente que viene siempre te va a confirmar. Nunca va a restar ni tampoco va a dividir. ¿Sabes por qué? Porque cuando viene de Dios simplemente es verdad. Entonces tú tienes que comprender que eso también estaba sucediendo en la vida de Abraham. En el Señor no hay división. Y entonces tú tienes que tener muy en claro que toda tu vida, todo el lineamiento de tu vida tiene que estar basado bajo la perspectiva de Dios y no bajo tu criterio. Y te cuento un testimonio personal. Cuando yo tenía 17 años, yo quise ser policía. Quería chapar a los choros, ¿no? Quería proteger a los niños. Y por eso quise ser policía. Pero a los 17 años entendí que una de las cosas que me dijo mi papá me hizo entender que tenía que buscar cuál era la perspectiva de Dios, cuál era el deseo de Dios. Entonces yo me estaba capacitando en ¿cómo se llama en el circuito de Barranco, y estaba ahí entrenándome porque tenía las ganas de ser policía. Pero eran mis ganas, era mi deseo. Entonces mi papá me dijo lo siguiente: mira, hija, si tú quieres entrar a las Fuerzas Armadas, fácilmente yo voy a encontrar una vara de un coronel y vas a entrar. Cuando él me dice esto, es ahí donde dije, no, bueno, puedo entrar fácilmente. Me estaba entrenando todo
pero dije, Señor, ¿qué es lo que quieres tú? Tenía 17 años solamente, pero yo ya era creyente, yo me convertí a los 14 años. Entonces, ¿qué sucedió? Simplemente le dije, Señor, si es que tú no quieres que yo sea policía, en ese entonces nos llamaban tombas, entonces, si tú no quieres que yo sea policía, por favor, mañana dame un trabajo. ¿Por qué razón? Porque simplemente necesito ayudar a mi familia. Y ese era el objetivo. Ser policía era una carrera corta y era fácil poder ayudar a la familia. Entonces oré, ese día oré y le dije, Señor, necesito. Pero yo no sé hacer más nada, solamente sé escribir a máquina. Nada más, no sé más, Señor, y tú lo sabes. Pero si tú no quieres que yo sea policía, entonces mañana consígueme un trabajo. Y esa tarde, mi tío, que sí es policía, hizo un taxi, porque de esa manera también se ayudaba, hizo un taxi a un ingeniero que se llamaba Ramírez, apellidada Ramírez. Y el ingeniero le dice, necesito una señorita que escriba a máquina. Entonces, mi tío inmediatamente, después de hacer el taxi, fue a mi casa y me dice, Eva, ¿quieres trabajar? Necesita este ingeniero a una mecanógrafa. Cuando mi tío me dijo eso, yo de verdad que no podía creerlo. Era chibola, pues, era chibola. Entonces dije, Señor, gracias, entiendo, porque una cosa es conocer de Dios y otra cosa es entender a Dios. Y dije, Señor, entiendo que tú no quieres que yo sea policía. Agarré todos mis papeles, los guardé y entendí que Dios tenía otro plan. Estaba entrando en el plan de Dios, estaba entrando en la perspectiva de Dios y no en mi propio deseo. Cuando me presento, el ingeniero ya tenía una secretaria y me dijo, te voy a probar tu rapidez. ¿Cuál era el trabajo? El trabajo era transcribir libros en inglés al tacto. Y yo no entendía nada del inglés hasta el día de hoy, pero sí podía transcribir libros, así a ciega, porque al tacto escribo. Entonces el ingeniero me dice, eres más rápida que la otra. Yo no sé qué cosa hizo, porque total era su inicio de empresa, ¿no? Pero él me contrata. Inmediatamente, simplemente guardé mis papeles, por ahí debe estar, guardé mis papeles y nunca más me presenté a ser policía, porque Dios tiene otros planes. Entonces, lo que quiero mencionarte es de que siempre, si eres joven, si tienes hijos, a veces escucho a muchas mamás que están enfatizando y casi afanadas de que sus hijos tengan una carrera, que tengan una profesión, que sean algo en la vida. ¿Y saben qué? La experiencia de la consejería me ha dicho que estos hijos, el día de hoy, muchos de ellos están en nada. Porque hicieron énfasis más a su criterio que a la perspectiva de Dios. Y eso sucede, eso sucede. Entonces, simplemente, volviendo justamente al relato de Abraham, dice la palabra en Génesis 12:8, que él pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Y ahí vamos a ver algunas características de lo que sucede en la vida de Abraham. Y en Betel al occidente y Jai al oriente, dice que edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Él está aprendiendo a levantar altares, pero estos altares tienen un propósito, los está levantando para Dios. Entonces simplemente nosotros podemos ver lo siguiente. Vamos a ver el primer altar. El primer altar se llama Siquén o Shequén y significa hombro y cargar. Para hacer un altar, Abraham, en primer lugar, tuvo que creer en Dios, porque ese altar era para Dios. Entonces, es lo que nosotros tenemos que entender, que si tú has sido rescatada como yo,
entonces tu vida debe estar ligada al Eterno, ¿verdad? Y tu vida debe ser un altar para Él, no para ti. Si tú sigues solamente apuntando hacia ti, entonces es como si fuera que no tienes mucho sentido y no estás entendiendo la perspectiva de Dios. Y acá como Siquén significa hombro y cargar, puede representar la rendición de la vida de Abraham. Recordemos que Abraham venía de Ur de los Caldeos, y Ur de los Caldeos era un lugar pagano. Lo vimos en la clase, en el tema anterior. Entonces, ¿qué cosa todavía te ata y no sueltas? ¿De dónde te sacó el Señor? De un pozo profundo. Pero ese pozo profundo tiene tu propia historia. Y el Señor te ha rescatado, te ha libertado de ahí. Entonces tú tienes que entender que tú ya has sido libertada. Pero si tú sigues en lo mismo, cayendo en ese pozo, simplemente algo está pasando contigo. Pero en el caso de Abraham, este altar significaba que él tenía que rendir en primer lugar su vida. Tenía que de alguna manera dejar parte de su herencia. Él era uno de los hijos hacendados, ¿verdad? Y él tenía que dejar su herencia. No es fácil, no es fácil. ¿Cuántos cuando los padres mueren uno está correteando la herencia ahí? Pero no, él tuvo que aprender a rendir justamente eso. Tuvo que rendir su forma de pensar, porque su forma de pensar había estado contaminada por la influencia idolátrica que había en Ur de los Caldeos. Entonces podemos entender también que él tuvo que dejar parte de su carácter delante de este altar, sus sueños, la forma de vida, quizás la música, quizás tantas cosas que a veces nos atan, ¿verdad?, en el pasado. Y nosotros tenemos que entender que nuestros deseos y todo lo que quizás Abraham había asimilado tenía que rendirlo en este altar. Y vamos a ver el segundo altar, ¿verdad? Y en el segundo altar nos habla que él llegó a Betel. Betel significa casa de Dios. Y dice que también fue por Jai. ¿Qué significa Jai? Significa montón de piedras, escombros y ruinas. ¿Cuántos de nosotros llegamos así delante del Señor? Si hacemos una retrospección, ¿verdad?, de pensamiento. Entonces, simplemente en este altar era para poder justamente rendir y vencer áreas de su vida. Señor, toma el señorío en esta área. ¿Cuántas veces todavía luchamos con algunas cosas, verdad? Y tenemos que aprender a entregar todo esto en el altar. Ahora, la pregunta es la siguiente, por favor. ¿Por qué crees que Abraham levanta estos dos altares? Respondan ustedes. ¿Por qué creen que el Señor levanta estos dos altares? ¿Qué creen que Él iba a hacer? ¿O qué estaba tomando en cuenta? Ahí hay una R que les puede ayudar. ¿Qué hizo Él? Se rindió. ¿Y qué más? Se rindió. Porque hemos visto, ¿verdad? Ahí dejó todas sus luchas, sus batallas, pero siguió aprendiendo todavía, ¿no? Pero ¿saben qué hizo en el altar? Él se sometió. Una cosa es obedecer y otra cosa es someterse. Cuando tú te sometes a Dios, tú resistes al enemigo. Cuando tú obedeces, lo puedes hacer de mala gana. ¡Ay, otra vez tengo que hacer esto!, ¿no? Pero cuando tú te sometes, simplemente reconoces la autoridad y el señorío de Dios sobre tu vida y te rindes a Él y confías plenamente en Él. Entonces ya no se va a exaltar tu orgullo, tu vida antigua, ya no se exalta. Siguiente pregunta. ¿Qué crees que representa el altar? A ver, ustedes díganme, ¿qué representa el altar? Adoración, muy bien, adoración, ¿verdad? ¿Qué más? Entrega, ok, muy bien. ¿Qué más?
Fe, muy bien. ¿Qué más? Lo que hemos mencionado ya, ¿no? Un rendimiento hacia Dios, ¿no? Un rendimiento hacia el Señor. Muy bien, ok. Ahora, vamos a ver, ok, gracias. Vamos a ver la siguiente. Ok, ahí está todo. Abraham aprende a dedicar tiempos. Entonces, ¿qué es lo que aprende Abraham? Tuvo que levantar el altar, tuvo que dedicar tiempos necesarios para levantar un altar en reconocimiento de la presencia de Dios. La siguiente figura, por favor, vamos a verla. Entonces, tú y yo, cada día tenemos que levantar, ¿qué? Un altar. Cada día tenemos que levantar un altar, que es un altar personal, donde tú te encuentras con el Señor, ¿verdad? Y es ahí donde simplemente te enriqueces. ¿Acaso cuando tú no estás en agonía, a veces, qué sé yo, frustrada, desilusionada, desesperada, qué sé yo, acaso cuando no lees la palabra, el Señor trae refrigerio a tu corazón? Cuando lees el devocional, parece como que el Señor te entiende como estás y te habla precisamente sobre eso y comienza a deleitar tu corazón y ahí comienza a producirse un cántico nuevo y comienzas a inventar canciones según la palabra y viene la adoración en tu corazón. ¿Acaso no te ha pasado eso? Y comienzas a llorar y a adorar y a alabar a Dios en esa relación que comienza a crecer y a nacer y comienza a fluir de ese encuentro personal en ese altar personal que tienes con Él. Y eso sucede. Entonces, ¿por qué dejarlo a última hora? Uy, esta semana no hice mi devocional. Y no es cuestión solamente de leer la Biblia, como les decía. Yo puedo llenarme de mucho conocimiento, pero si yo no entiendo a Dios, no voy a entender sus deseos ni sus planes. Porque cuando entiendo a Dios, mi vida cambia. Y ya no quiere salir adelante, dejas que Dios salga. Pero cuando tú solamente lees la Biblia, uy, tengo que leer por religiosidad, entonces no produce nada en tu corazón. Pero cuando la palabra te impacta, entonces hay una transformación de vida y simplemente algo pasa. ¿Sabes por qué? Porque Dios acomoda lo espiritual a lo espiritual. Entonces Él lo hace, ¿no? Lo hace de esa manera. Y el día de hoy no levantamos un altar de piedra. Tú deseas un corazón sincero que se rinda delante de ti. Un altar vivo, como tú dices, Señor. Y que lo busquemos, Señor, porque es necesario. Al darnos tu vida, Señor, la vida continúa contigo, no sin ti. Por favor, Señor, permítenos podernos comprometer en poder buscar tu rostro, buscar los deseos de tu corazón para poder caminar aquí en esta tierra pedregosa, sí. Pero tenemos esa esperanza en ti, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra y gracias por este tiempo. Confiamos, Señor, que tú estás hablando a tus hijas y que ellas están respondiendo en entendimiento delante de ti. Señor, que sus vidas, que mi vida te glorifique en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos y en todo lo que aprendemos de ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomemos asiento, tomemos asiento. Todavía no termina el tema, recién estamos en la introducción. Pero es Dios quien nos lleva a estos tiempos. Nada más, nada más. Y vamos a ver qué es lo que pasó y vamos a ver un poco la perspectiva de Dios. En Génesis 12:9 dice, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Neguev. Si ustedes pueden ver la foto de al fondo, ese es el lugar del Neguev el día de hoy y bueno, desde que Abraham lo conoció.
El 62% del territorio es así, es árido, es un desierto. Y ustedes pueden ahí ver el mapa, ¿verdad? Está Canaán, el Negev más abajo, y ahí está la punta que continúa. Y toda esa área es desértica. Y dice en Génesis 12:10, dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham ¿hacia dónde? Hacia Egipto, para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Entonces, ¿quién permite esta hambruna? Dios. Cuando recordé lo que el Señor me había mostrado, uno toma sentido en todo lo que la palabra dice, porque cada cosa que sucede, cada situación que nosotros vemos en el registro bíblico, simplemente es lo que Dios permite. Por eso es que lo escribe, simplemente es su voz. Entonces Dios permitió esta hambruna en toda la tierra de Canaán para que Abraham pueda emigrar justamente hacia Egipto y pueda vivir como extranjero. Pero Dios tenía un plan, tenía un propósito. ¿Cuál es? En primer lugar, vamos a ver quién es Abraham dentro del plan de Dios. Y tú vas a poder entender cuál es el plan también para tu vida. Vamos a ver el siguiente, por favor. Vamos a verlo bíblicamente. ¿Quién es Abraham? En primer lugar, Abraham era un profeta. La Biblia lo dice, que Dios había nombrado en Génesis 27, dice, ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. ¿Qué había pasado? El rey de Gaza, Abimelech, había tomado a Sara, ¿verdad?, por mujer, y el Señor le dice, ahora pues devuelve la mujer a su marido. Está hablando justamente con este rey de Gaza, porque ¿quién es profeta? Abraham es profeta y orará por ti y vivirás. ¿Cuáles son entonces las características de un profeta? En primer lugar, un profeta tiene una misión bajo la perspectiva de Dios. Tú y yo, por ejemplo, el Señor nos llama que somos embajadores de Cristo. Somos reconciliadores del Señor, porque llevamos la buena semilla, las buenas noticias a todo lugar para reconciliar al mundo con Cristo. Entonces tú y yo somos embajadores. Tenemos también una misión, no solamente son de los misioneros. Tú y yo tenemos una misión que tenemos que hacer. La pregunta es, ¿la estamos haciendo? ¿Cómo será? ¿No? ¿Cómo será? No lo sé. Entonces, pero acá en este caso, Abraham es profeta y tenía la misión justamente de poder ser portavoz de la voz de Dios para el pueblo. Esa era una de sus misiones. También el profeta tenía que orar por el pueblo y también tenía que predecir, revelar cosas futuras. No siempre esto tenía que hacerlo, pero siempre estaba presente en ellos. Porque muchas veces profetizaron, ¿verdad?, lo que iba a suceder en diferentes lugares y simplemente eran mensajeros de Dios. Nosotros no somos ese tipo de profetas, pero sí somos embajadores. Entonces, nosotros también tenemos una misión. Pero en el caso de Abraham, el siguiente, por favor, en el caso de Abraham había una promesa. Ya, ustedes me dijeron, ¿cuál fue la promesa? Y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. Por lo tanto, es una promesa ¿de qué? Es una promesa de redención para toda la humanidad. Y como es una promesa de redención, solamente en el caso de Abraham es confirmativo, porque la promesa de redención primero fue dada a Adán y a Eva cuando Dios los viste, ¿con qué? Con pieles de animales sacrificados. Entonces, en el caso de Abraham, simplemente, ¿qué está pasando? Él le da una promesa de redención por la humanidad. Por eso le dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, su misión es llevar el mensaje de Dios aún en medio de las circunstancias. Estaba pasando hambre, pero estaba yendo a tierra extranjera. Por lo tanto, él tenía que ser luz ahí para hacer conocer el nombre de Dios en este lugar. Pero como que fallaron algunas cosas. Cuando Dios te permite ir a un lugar, si por ejemplo estás trabajando, qué sé yo, en la Cachina, ¿no? Dios te permite estar en ese lugar para que tú hagas conocer el nombre de Dios. Porque eres portavoz ¿de quién? De las buenas noticias. Entonces es lo que tenemos que hacer. Abraham tenía que hacer de esa manera. Abraham tenía que entender que estaba dentro de la perspectiva de Dios. Vamos a ver lo que Dios dice y tenemos que tener mucho cuidado de no distraernos. En Colosenses 2:2 dice, tengan la plena confianza de que entiendan el misterioso ¿qué? Plan de Dios.
¿Cuál es el plan de Dios? Dice que es Cristo mismo. No podemos nosotros distraernos con otras cosas. A veces pueden venir muchas cosas dentro de la iglesia, ¿no? Algunas reuniones aquí, allá, que celebración de esto, y perdemos la objetividad de Cristo. Pero la palabra dice claramente en Colosenses 2:2 que el plan misterioso de Dios es Cristo mismo y no hay más. Él es la noticia que nosotros tenemos que publicar a las calles, a los incrédulos. Por esa razón, esa es tu misión, esa es mi misión. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice también? Si por favor abres en 1 Tesalonicenses 2:4, si has traído tu Biblia, entonces vamos a leer ahí. Y eso lo está diciendo a la iglesia lo está mencionando. 1 Tesalonicenses 2:4. Pues hablamos como mensajeros, aprobados por Dios, a quienes se les confió, ¿qué cosa? La buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Miren lo que dice, hablamos como ¿qué? Como mensajeros. 1 Tesalonicenses 2:4, ¿lo encontraron? Está en mi versión NTV. Ok, seguramente ahí está diferente, perdón. Me olvidé de decir que es NTV. Pero en el NTV dice esto, pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios a quienes se les confió la buena noticia. ¿Qué somos? Somos mensajeros, somos aprobados por Dios, se nos ha confiado la buena noticia y nuestro propósito es agradar a Dios y no a las personas. ¿Qué somos entonces? ¿Qué eres? Mensajero. ¿Te das cuenta, no? Y eso también Abraham era, ¿no? Pero ¿qué pasó? Hemos visto hasta aquí la perspectiva de Dios. ¿Cuál fue la perspectiva de Abraham? Y aquí vamos a verlo justamente. Y acá dice, y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres una mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es. Y me matarán a mí y a ti te van a reservar la vida. Estaba viéndose a sí mismo, ¿verdad? Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti, ¿no? Abraham miraba a Sara y ¿qué reconocía a su esposo? Su belleza. ¿Cuántos años tenía Sara? 60 años. Abraham tenía 70 años, pues le llevaba 10 añitos. Una mujer de 60 años para recibir el piropo, no solamente de su esposo, sino más adelante de otros hombres, vamos a ver la siguiente figura, vamos a ver cómo son las mujeres judías y seguramente tú conoces a algunas de ellas. Elizabeth Taylor, judía. La otra no sé cómo se llama, pero también es judía, ¿no? Y las chicas que están ahí son de las Fuerzas Armadas. También todas son judías. Son guapas. Bueno, cuando Dios me permitió ir a Israel, cuando estuvimos atendiéndonos en un hotel, habían 2 chicas jóvenes, parece solteras, pero una tenía unos ojos tan bonitos, unas pestañazas, y la otra era rubia, de ojos más pequeños, pero las 2 eran bonitas. Pero de verdad, cuando yo la vi, dije, uy, este es descendiente de Sara, al toque, porque la belleza que habla la Biblia, la vi plasmada en esta chica. Qué hermosa era su rostro. Y también dije, o puede ser descendencia de Rebeca, porque dice que Rebeca también era muy hermosa, y la otra era descendiente de Lea, porque dice que tenía sus ojos, ¿cómo se dice? Delicados, no dice la Biblia. Entonces dije, ya, una de Lea y la otra de Rebeca. Entonces, algo así. Pero dije, ella de hecho que es descendiente de Sara, de Rebeca, porque era hermosa al natural, al natural. Y fue impresionante, y eso que yo soy mujer. Y fue impresionante. Yo decía, wow, Señor, ¿cómo se me ha impresionado
los egipcios ante la belleza justamente de Sara. Y tenía 60 años, ¿no? Tenía 60 años y estaba bien conservada la señora, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿qué pasó? Abraham no solamente vio la belleza de su esposa, pero vio también de alguna manera un escondite por ahí para poderse salvar él. Pero también él pudo discernir, ¿qué cosa? Discernió a los egipcios, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, y entendió que en sus corazones no había temor de Dios. Por eso es que él dijo, esto me van a matar por causa de mi esposa. Entonces, de alguna manera, él estaba identificando, discerniendo que estos hombres no tenían temor de Dios y por lo tanto iban a vivir de acuerdo a sus costumbres, iban a reaccionar de acuerdo a ellas. En una de las costumbres que hemos visto, es que se mantiene hasta el día de hoy, es que los hombres pueden tener 4 mujeres. Entonces, para ellos, hasta el día de hoy, porque ese es el tiempo de Faraón. Entonces, ¿qué sucede? Simplemente sacaban de lado al esposo y se quedaban con la mujer, ¿no? Y simplemente esta mujer ya de edad adulta, de la edad de oro, ¿verdad? Simplemente era admirada por los egipcios, ¿no? Entonces, siguiente. Hemos visto, a ver acá, el siguiente, ya. Acá hemos visto, ¿verdad? El derecho de la poligamia, etcétera. Cuando un egipcio corteja debe tener dinero. La tradición, hemos visto también de que el novio es el que paga la dote, etcétera. Siguiente. Y también todo hombre egipcio, si quiere casarse, tiene que comprar oro, un apartamento para su novia. Si has leído muy bien, estas son tradiciones egipcias que no han cambiado desde el faraón. No puede aceptarse que el novio no le regale nada a la novia, ¿no? Tiene que llenarla de regalos, de joyas, vestidos lujosos. Y ahí ustedes pueden ver, ¿verdad? Una novia adornada y el hombre tan mamicio no le suena el bolsillo porque no tiene que chocar ahí, ¿no? Entonces, pero miren la caravana, la siguiente. Y esto es una tradición, ¿no? Miren la caravana de carros llenos de cosas para la novia. Y eso que la foto quedó chica, ¿no? O sea, se cortó la foto. Y cargan de esa manera. Por eso vemos en el registro bíblico, siguiente por favor, vemos en el registro bíblico, por eso el faraón le entregó a Abraham, ¿qué cosa? Le entregó ovejas, vacas, asnos, bueno, en eso entonces no había refrigeradora, ¿no? Esas cosas. Entonces le entregó vacas, asnos, siervos, criadas, ojo con eso, asnas y camellos por causa de Sara. Dentro de las criadas va Agar. ¿Sí? Todo eso le entregó. ¿Por qué? Porque es una costumbre egipcia. ¿Sí? Ok, que viene de esos tiempos. Por eso que todo tiene que ver, todo tiene sentido. Pero la motivación de Abraham, la siguiente, ¿qué fue? Salvar su vida a costa de su esposa, ¿no? Por eso Dios tuvo que intervenir, porque por su falta de decir toda justamente la verdad, miren lo que provocaba. Si bien es cierto, era su hermana, pero ¿cuál fue su motivación? Salvarse de su vida. Pero él no se dio cuenta que por no decir toda la verdad, iba a provocar en los extranjeros codicia para con su esposa, adulterio para con su esposa. Y no se dio cuenta. Y él tenía que ser luz para los extranjeros, pero más bien los estaba llevando a condenación. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí? La perspectiva de Abraham era equivocada. Por eso, siguiente, tenemos que tener justamente cuidado con nuestras decisiones, que muchas veces pueden ser erradas y simplemente pueden haber consecuencias en nuestro entorno. En la consejería muchas veces, N veces, la gente viene a buscar soluciones o de repente han metido la pata y quiere que el pastor se los arregle. Pero en casi la mayoría hay poca falta de reconocimiento de los resultados de esa mala decisión. Porque una mala decisión siempre va a tener resultados negativos, ¿no? Y esos resultados, claro, ellos dicen, bueno, pido perdón, ya, ok, está bien el perdón, pero ya el resultado está. Y a veces no quieren pagar el resultado. Y se ve bastante por causa del orgullo, por falta, no quiero remediar esta situación. Y entonces el mal sigue, porque tomaste una mala decisión.
¿Pero qué? El Señor nos dice que tenemos que quebrantarnos, tenemos que ir al arrepentimiento, pedir perdón, el Señor nos limpiará de toda maldad. Entonces, ¿pero qué sucede? Simplemente no pasa eso, ¿no? Eso se ve en muchas consejerías. Entonces, la afirmación de Abraham simplemente es que quería el bien por causa de Sara. Y bajo esta perspectiva justamente de Abraham, él está viendo a su esposa como una bendición para sí mismo. Pero no, como les mencionaba, él no discernió el mal que iba a producir, ¿no? Entonces, cuando Dios, el siguiente por favor, cuando Dios envía las plagas, el faraón se percata que es por causa de Sara que le viene todo esto. Algunos comentaristas mencionan que lo que realmente le dio, la plaga que le dio fue lepra. Bueno, la Biblia no lo dice, ¿no? Pero algunos comentaristas lo dicen. Bueno, yo no sé qué pensar sobre eso, pero la cuestión, hay algo importante, sí. Tenemos que entender, y esto, ojo, tenemos que entender la perspectiva de Dios, que Abraham y Sara tienen una promesa del plan redentor de Dios. Tienen que entender eso, ellos tenían que entender eso. Por eso es que Dios jamás va a permitir que un gobernador gentil simplemente tenga relaciones con Sara. ¿Cuál era la promesa para Abraham y Sara? ¿Ah? Ya, bendecir a la familia de la tierra, pero también le prometió ¿qué? Un hijo, el hijo de la promesa. Entonces, si Dios le está permitiendo, entonces, ¿cómo va a permitir los hombres, en este caso Abraham, que había metido la pata, ¿verdad? ¿Cómo Dios va a permitir que Sara sea tomada por un pagano? Cuando el vientre de Sara iba a traer al hijo de la promesa, y del hijo de la promesa venía toda la descendencia. ¿Y quién venía de esa descendencia? El mismo Mesías. Entonces escuchen, queridas hermanas, tenemos que entender que las decisiones que tomamos deben estar basadas bajo el lineamiento de Dios, bajo su perspectiva. ¿Sí? ¿Cuánto dicen amén? Amén, ¿verdad? Espero que desde ahora comiencen a analizar cómo están nuestras vidas y comencemos a entrar dentro de la perspectiva de Dios, que es muy importante, ¿verdad? Muy bien. ¿Abraham lo aprendió? No lo aprendió, porque después se repite otra vez la historia. Realmente se demoró en poder aprender la perspectiva de Dios. Aunque dentro de todos estos bienes que le dieron, las vaquitas, los asnos, etc., vino la sierva egipcia. Vino Agar, pues. Y ya sabemos nosotros un poco la historia de lo que pasó, ¿no? Pero Dios mismo le tiene que decir lo siguiente, porque Abraham dijo, bueno, será Ismael pues el que va a ser el heredero, ¿no? El hijo de la promesa. Y Dios le dice no. Vamos a ver el siguiente. Dios le dice no. Miren lo que dice Gálatas. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano. Sí. Por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Pero el nacimiento del hijo de la libre, o sea, en este caso Isaac, fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Abraham y Sara hicieron programaron algo, ¿no? Planificaron algo. Pero Dios no estaba de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, ellos tuvieron que entender que la perspectiva de Dios no debe de cambiar. Ahora, hemos leído en el texto que Sara dice que es su hermana, pero vamos a ver un poco la costumbre aquí, en este caso de Abraham y Sara. Cuando Sara dice que es su hermana, esto fue un acuerdo que habían tomado al salir de Ur de los Caldeos, la tierra donde estuvo su padre. Y miren lo que dice en Génesis 20:13, dice, y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced, hazme un favor, le decía a su esposa, que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces había sido un acuerdo desde Ur de los Caldeos. Y en ese tiempo era normal que se trataran de hermanos si es que tenían algún parentesco consanguíneo. Lo mismo pasó con Lot. También en un pasaje menciona que lo llamó su hermano. Y esto lo vemos en una versión conceptual y de esta manera él le llama a su hermano cuando fue a rescatarlo. Entonces, pero Abraham
dice en el versículo 13, siguiente por favor, dice, Abraham le dice, y viva mi alma por causa tuya. Ahora, sabemos nosotros que los egipcios no pudieron tomar la vida de Abraham. No pudieron tomar porque tenían el argumento de que Sara era ¿quién? Era su hermana, ¿verdad? Y no lo podían hacer nada, ¿no? En ese aspecto. Pero tenemos que entender que Dios todavía no había cumplido su promesa y Dios le había dado una promesa a Abraham. Por lo tanto, no era el tiempo que él muriera. Pero, siguiente, pero Abraham pensó que su mentira lo iba a proteger. Y no es así. Entonces, vemos nosotros que si bien es cierto, él fue bendecido porque Sara sí le obedeció, se sometió a su esposo y por eso fue bendecido él. Pero vemos, y solamente recalco, que dentro de los bienes recibió a la esclava Agar, ¿no? Y entonces, miren lo que pasa. Y es ahí donde él paga el resultado de su error, de su mentira. Miren lo que dice. Si una esclava que le dio un hijo, pero que significaría una batalla constante para el pueblo de Israel como hasta el día de hoy. ¿Quién fue el hijo de Agar? Ismael. ¿Quiénes son los ismaelitas actualmente? Descendientes, los árabes, ¿verdad? Miren lo que dice el texto. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él, ahí viene el problema, y él será hombre ¿qué? Fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces, nosotros vemos que los árabes se pelean con todos, y todos son descendientes de Ismael, ¿verdad? Y acá el texto lo dice claramente, y eso es lo que nosotros podemos ver también, ¿no? Y Abraham tuvo que aprender a mirar la vida, entonces, bajo la perspectiva de Dios y no la suya. Ahora, ¿por qué? Vamos a ver el siguiente. Dios no se retractó de su promesa que le había hecho a Abraham, porque la promesa, y esto entiéndalo, la promesa depende de Dios y no de Abraham. Dios te dio una promesa, pues es la que se va a mantener en pie. No la tuya, ¿no? Pero vamos a ver ya al final qué es lo que pasa con este gentil. ¿Cuál es la perspectiva de este faraón? Y dice, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. El faraón se da cuenta, en medio de este dilema, de estas circunstancias, se da cuenta que hay un Dios que lo mira todo. Hay un Dios que emitió un juicio. Se da cuenta que hay un juicio dentro de su casa porque él también fue golpeado, y no solamente él, sino toda su casa. Y simplemente se da cuenta de esto. Y fue un poco más sensible que el propio Abraham. Y a través de este gentil tuvo que regañarlo a Abraham, cuando debería Abraham ser luz para su vida. Pero algo por ahí como que se cambiaron, ¿verdad? Las cosas, ¿no? Entonces él le dice, ¿qué es esto que has hecho conmigo, no? Entonces la pregunta es la siguiente, por favor. La siguiente, así, pasamos ya. La siguiente. ¿La siguiente? Sí, la siguiente. Sí, esa ya la vimos. Ok. Entonces, Abraham vemos que él recibe una gran lección, ¿verdad? Y es eso lo que tú tienes que también entender. Abraham se había respaldado ¿en qué? Se había respaldado en la belleza de su esposa, se había respaldado en esta mentira, ¿verdad? Pero Dios le va a enseñar una gran lección a él, porque Dios va a seguir obrando y va a hacer que Abraham sea un hombre de fe, ¿no? En toda la historia. La pregunta que quisiera hacerte, no sé si la tienen, la siguiente, por favor. Esta. Vamos un ratito a tomar un grupo, voy a pedir a cada una de las hermanas que están apoyando, ¿bajo qué perspectiva estás viviendo?
Y antes que nada vamos a orar. Cierra tus ojos por un momento. Creo que hasta aquí la palabra ha sido clara, ¿verdad? De poder saber bajo qué perspectiva estamos viviendo. Si todavía estamos enfatizando nuestros propios deseos o estamos dejando que Dios tome nuestra vida. Si tú todavía tienes luchas y quieres de repente consultarle al Señor cosas y quieres dejar que el Señor tome las riendas de tu vida, ponte de pie ahí, ponte de pie para poder orar por ti, ¿sí? Si deseas esto, que el Señor te bendiga. Vamos a tomar un tiempo para poder... Ok. Un día decidí por esto y el Señor me mostró su plan. Y si estoy aquí es por la gracia de Dios y su favor. Y el Señor quiere hacer contigo lo que Él desea, ¿no? Vamos a orar, vamos a orar. Amado Dios, queremos una vez más darte las gracias por tu palabra. Siempre, Dios, tu palabra es un espejo para nuestras vidas. Y nos haces ver, Señor, cuáles son nuestras luchas y en qué todavía no dependemos de ti. Pero, Señor, a través de la vida de Abraham nos enseñas que tenemos que vivir bajo tu perspectiva y no la nuestra. Hasta aquí toda decisión que nosotros hemos tomado, Señor, que muchas de ellas hemos cerrado, porque hemos estado viviendo bajo nuestro propio criterio y no el tuyo. Pero permítenos poder levantar un altar, Señor, delante de ti y buscarte de todo corazón y comprometernos, Señor, en poderlo hacer. Ayúdanos a poder vivir bajo tu cobertura, Señor. Una cobertura de santidad donde tú nos vas perfeccionando, donde un día, Señor, despertaremos y te veremos cara a cara, Señor. Permítenos poder ser fieles delante de ti en todo lo que hagamos y pensemos. Tú sabes nuestras batallas de cada día, pero si nosotros los entregamos a ti, sabemos de tus cuidados, sabemos de tu dirección. Tu palabra dice que tu Espíritu Santo, Señor, guía nuestras vidas a toda verdad, y es lo que realmente deseamos. Por favor, toma la vida de tus hijas, Señor. Ellas están levantadas aquí con el deseo de dejar, Señor, de lado todos sus intereses para poder ocuparse en los tuyos. Por favor, Señor, guíalas en el nombre de Jesús. Amén. Amén.